más? Bueno, insistir un poquito en esos números, ¿no? No sé si una de las tablas que presentaste, no estaba muy atento a la pantalla, Salvador. Ajá. La segunda, la que sigue no, una anterior a esa, o nada más esta tenías. Son 3. Sí, la anterior a esta. ¿Esta? Sí, ajá, esa. La de las Fíjate, estacas. la de las estacas, ahí representa el porcentaje o el crecimiento en porcentaje de las estacas entre 1971 y 2018. Es decir, centrémonos en la columna donde dice total growth o crecimiento total en porcentaje. Fíjate, Estados Unidos y Canadá, un crecimiento de 326%, Europa 1066%. Y entonces pensaríamos, ese es un montón de crecimiento. Pero comparado con qué, veamos Sudamérica y Centroamérica. Perdón, Sudamérica dice un 9557% de crecimiento. Es decir, ya si comparas a Estados Unidos, Canadá y Europa contra Sudamérica, hay una diferencia enorme en crecimiento. Y luego lo mismo en Centroamérica, prácticamente igual que Sudamérica, y el Pacífico no tanto, pero si te fijas en Asia y en África, esto sí nos lleva de calle, ¿no? A todas las demás regiones geográficas. Estamos hablando que Asia tiene un crecimiento de 18,600%, es decir, pasó de una estaca en 1971 a 186 en un periodo de tiempo relativamente corto. Y lo mismo con África, ¿no? 16,500%. Entonces, esto ya nos muestra una tendencia, me parece que irreversible, ¿no? Como cuando están contando los votos y hay resultados preliminares y tú ves ya una tendencia y dices, aquí ya no hay forma de que se mueva esto o de que se revierta esto, ¿no? Entonces, aquí hay una tendencia muy clara en donde el crecimiento mayor va a estar en Asia y en África en los siguientes años, en los próximos años, y en donde el crecimiento menor va a estar en Estados Unidos y Canadá, y luego seguido por el Pacífico y Europa, ¿no? Me parece que eso está muy claro. Sí. Entonces, ese es precisamente el fin del tiempo de los gentiles. Es donde se va dando paulatinamente el cumplimiento del tiempo de los gentiles, porque el tiempo de los gentiles va a llegar a su fin cuando estos rechacen el evangelio. Y Sí, ya han comenzado a rechazarlo. sí, Las naciones totalmente. que consideramos gentiles es hoy en día donde menos conversos hay de la iglesia. Insisto, y el poco crecimiento que hay no es necesariamente por gentiles de manera pura, ¿no? Sino por migrantes de algunas Sí. de estas otras regiones. Ahora, varios preguntaban, ¿y dónde queda México? Porque no lo ven en esta tabla. México está aquí ubicado como América Central, ¿no? Aunque podríamos decir México está en Norteamérica, pero bueno, aquí lo dividieron en Estados Unidos y Canadá como una región, y por lo tanto asumimos que México está en esa línea de América Central. Sí, no está es que preguntan por países, no está por países, está por regiones. Ahora, vamos a ver, por aquí pregunta Daniel Casas, ¿qué relación tienen el fin de los tiempos de los gentiles con la unión física de los continentes? Bueno, no estamos uniendo físicamente continentes, más bien estamos hablando de zonas geográficas, ¿no? Y la pregunta sería, qué relación tienen las zonas geográficas con el fin del tiempo de los gentiles? Daniel, es que al inicio establecimos o definimos qué es lo que se entendería. Déjame lo pongo de nuevo, lo que dijo R. Taft Benson, por naciones gentiles. Él decía, las naciones gentiles son las llamadas naciones cristianas, América del Norte y del Sur, y las naciones europeas de donde venimos muchos de nosotros. Y cuando hablamos América del Sur, hay que decir, ¿no? O sea, estamos hablando quizás de Brasil o zonas específicas de Brasil, Argentina y Uruguay, donde son descendientes muchos de ellos europeos, directos, ¿sí? Donde no hay una mezcla con los nativos de las que hubieran estado cuando ellos llegaron. Entonces, por eso es que estamos haciendo esta división geográfica de las zonas para determinar que el tiempo de los gentiles está llegando a su fin, porque cada vez hay menos conversos o la iglesia crece menos en los lugares donde están aquellos que definimos por naciones gentiles. Bien, en este punto, Víctor y César, ¿desean agregar algo más?
No, No. Muy bien, pues no sé si tienen algo más. em, o vamos a preguntas y respuestas, o qué quieren hacer. me parece a mí si podemos ir a responder o a leer algunas de las preguntas, ¿no? No sé si responderlas, si podamos responderlas, pero sí a leerlas. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Igual si los tres podemos buscar algún comentario, pregunta, respuesta y Nada, vamos. nada más comentar eso, ¿no? Tal vez nos vamos a ir con la duda, porque no tenemos esa respuesta al 100% de si ya terminó el tiempo de los gentiles o no. Yo digo que mínimo estamos en ese periodo o en ese proceso, ¿no? Y estas estadísticas me parece que son muy relevantes para poder afirmar eso. Otra evidencia es lo que ya comentábamos de la creación del Estado israelita. Esto junto con estas estadísticas de que cada vez se acepta menos el evangelio entre los gentiles, yo creo que son dos pruebas o dos evidencias muy grandes de que no sé si ya terminó así realmente, pero por lo menos de que sí está en ese proceso de concluir el tiempo de los gentiles. A ver, ahí te va. Los 4 elementos que van a determinar. ¿Los judíos son congregados en la tierra de Jerusalén? Está en proceso. Está en Y está en un proceso. proceso ya muy avanzado. Más o menos, César, ¿qué porcentaje de judíos están? Sé que hay 9 millones en Israel. Ujú. ¿Cuántos hay fuera de Israel? Me parece que en Israel es como un 46% en total. La verdad es que no he visto estadísticas actualizadas, pero cuando hicimos el especial pasado, estábamos a un porcentaje muy bajo de tener más de la mitad. Es que en cuanto llegues al 50% más uno, yo ya lo consideraría cumplida esa parte. Entonces, Ujú. ahorita estamos casi al 50. Casi, casi. Casi. Ok, entonces este es medio check, ¿sí? La segunda, se producirá en una época de gran agitación. ¿Ya? Lo que pasa es que lo de la agitación para mí también es relativa, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿qué peor puede haber que esta agitación que tenemos? Pero es que yo creo que sí va a ser peor todavía. Tiene Hay que ser. agitación y seguirá habiendo más. Sí. Desde un punto de vista de lo que tenemos actualmente, de hecho, estamos viviendo una de las épocas más pacíficas de la historia de la humanidad. Eso ya lo he dicho antes, o sea, con menos guerras en proporción a cantidad de gente. Antes, en la Edad Media, era más gente en proporción en la guerra que hoy. Sin embargo, la implicación de una guerra no es la misma que en la Edad Media. En la Edad Media podías arrasar un pueblo. Hoy en día, con un botón puedes arrasar todo el mundo. Entonces, esto es algo que creo que se puede descomponer muy rápido. O sea, no es algo en lo que yo creo que podamos establecer estamos tranquilos y falta mucho, porque todo puede cambiar, todo el panorama geopolítico puede cambiar muy rápido, pues, en unos días. Y esto, pues, tenemos varios ahí, puntos calientes en el mundo, ¿no? Que nos pueden detonar algo más catastrófico, además de las amenazas naturales, que el clima ahorita nos está dando a todos muy feo. Si no, pregúntenle a mis papás en Acapulco. Entonces, creo que esto de conmoción, puedo decir que le falta en intensidad, pero no puedo decir lo mismo en tiempo. O sea, en Ok, tiempo puede ser pronto o puede pasar ya. entonces parcialmente check, Ujú. ¿sí? 3. La mayoría de los gentiles rechazarán el evangelio. Check. Para Sí, mí sí ¿verdad? hay una mayoría abrumadora ahí. Ujú. Sí, claro. Aunque siempre ha sido, ¿no? De que la mayoría de los gentiles rechazaron el evangelio. Bueno, de En la uno mayoría de los que a los que se les predica o la mayoría de la población gentil. Sí, sería lo primero, ¿no? A los que se le predica. Ujú. Y la hoy en día predicación está inclusive, pareja, pero la sí, aceptación ya es distinta. hay medidas gubernamentales, por ejemplo, en Rusia, donde se prohíbe el proselitismo como tal, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el estatus del templo de Rusia? Desconocido. Sí, además no creo que por las sanciones
la iglesia pudiera construir ahorita, porque tendría que hacer negocios con Rusia y ahorita está todo sancionado. Pero lo Estaríamos anunciaron. Está anunciado, Está fue anunciado previo a la guerra con Ucrania. desde hace como 5 años o 4 años está anunciado, pero no ha habido ningún avance después de eso. Curioso, ¿no? Porque después de ese tiempo la guerra apenas tiene algunos meses, era para que se hubiera avanzado más, ¿no? Sí, pero no. O sea, cuando tú construyes un templo tienes que comprar material, tienes que dar empleo y todos los negocios con Rusia por parte de Estados Unidos están prohibidos. Entonces, si la iglesia, con su sede en Estados Unidos, intenta ahorita hacer todos estos trámites, estaría incumpliendo las sanciones que Estados Unidos impuso para no hacer Sí, negocios con Rusia. sí. ¿El templo de Kiev está funcionando en Ucrania? Yo lo revisé hace como un mes y sí, sí había ¿Sacaste citas. cita? Quise, pero no llegaba. Bien, entonces estamos en el punto 3. La mayoría de los gentiles rechazan el evangelio. 4. Jerusalén no volverá a ser hollada por los gentiles. Esto yo lo veo más para el milenio, ¿eh? O preámbulo del milenio, porque, pues, ahorita es una tierra en mucho conflicto. De los, ¿Pero por los gentiles? Entendiéndose como no judíos, la realidad es que la ciudad vieja tiene buena influencia musulmana, hablando de los no judíos, aunque los musulmanes son descendientes de Abraham. Ajá. Entonces, eh, considero yo que esta profecía, y regresándonos al Libro de Mormón, esta parte es como ya muy limítrofe en la apertura del milenio. a mí me parece que eso terminó con la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Que ya no fue hollada por gentiles. Sí. Aquí dice lo siguiente. Joseph Fielding Smith señala: el tiempo de los gentiles comenzó poco después de la muerte de nuestro Redentor. Los judíos pronto rechazaron el evangelio, el cual llevó entonces a los gentiles. El tiempo de los gentiles ha continuado desde entonces hasta ahora. Continúa diciendo: en aquella época se dio el evangelio primero a los judíos para luego llevarlo a los gentiles. En esta dispensación se llevó primero a los gentiles y luego se dará a los judíos. Y señala más adelante: Israel todavía no era un estado, sino que bajo su dominio, sino que está bajo el dominio británico cuando Joseph Smith mencionó algunas cosas. Dice: pero el 15 de mayo de 1948, Israel se declaró independiente como nación y estableció a Jerusalén como capital. Bueno, entonces dice: el presidente Smith, quien era entonces presidente del Consejo de los 12, dijo: Jesús dijo que los judíos serían esparcidos entre todas las naciones y que Jerusalén sería hallada por los gentiles hasta que se cumplieran los tiempos de los gentiles. La profecía que está en la sección 45 de Doctrina y Convenios, versículos 24 al 29, con respecto a los judíos, se cumplió literalmente. Jerusalén, que fue hallada por los gentiles, actualmente es la tierra de los judíos. Estos están regresando a Palestina y por ello sabemos que los días de los gentiles están llegando a su fin. ¿Cuándo fue esta declaración? Esta la hizo en abril de 1966. Ya. El Estado de Israel se formó en 1948. Quiero seguir haciendo énfasis en lo corto que tenemos con las condiciones actuales para que todo esto ocurra. Ya hemos comentado esto antes, el hecho de que la iglesia colocara la Universidad Brigham Young en Israel, en Jerusalén, fue bastante complicado. El elder Holland dice que hubo al menos 33 milagros involucrados para que un Estado de Israel endeble, a punto de entrar en guerra, permitiera que dar la concesión de la tierra a la iglesia para construir la universidad. Y en palabras del elder Holland a los estudiantes es: el propósito por el cual el Señor quería esta universidad aquí no es claro, pero no se ha cumplido todavía. Y la iglesia tiene hasta el 2034 la concesión de esta tierra. Pasando eso, de acuerdo al acuerdo actual, tendría que devolverla. Entonces, también tenemos ahí un tiempo corto. Y simbólicamente la universidad está por el Monte de los Olivos, el monte se llama Scopus y está a una altura superior incluso en altura que la ciudad, que el monte del templo. Entonces, bueno, pueden pasar cosas muy rápido, ¿no? O puede que se renueve el contrato, no pasa nada, pero las condiciones globales nos dicen que esta ciudad,
o esta tierra se está volviendo cada vez más complicada como para poder tener acuerdos, ¿no? Sí. Leo algunos comentarios. Dice por aquí Jesús Márquez, ¿no será por eso que la esposa de Russell M. Nelson pidió que se levantaran en Rusia a qué tribu pertenecían? Y ahí estaban las 12 tribus de Israel. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Pero aquí está hablando de algo de acuerdo con la bendición patriarcal. Y cuando hablamos aquí, estamos hablando de judíos de acuerdo con la descendencia que tienen. Ahora, Jocelyn Avilés dice, el hecho de que se hayan cerrado algunas misiones también podría ser una señal de la llegada al término del tiempo de los gentiles. No, hasta donde entiendo se han abierto más misiones que cerrado, ¿no? Hace poco salió la nota en el Church News de que se abrieron no sé qué tanta cantidad de misiones. De hecho, también por eso está un poco la impresión, aunque sí es una realidad, pero está la impresión de que las misiones bautizan menos, porque donde antes había una misión, ahora son 2, y obviamente se reparten, ¿no? Sí. Dice por aquí el autor, pero están hablando de los gentiles como se habla en el libro de Mormón, es decir, todo aquel que no era judío o se refieren a gentiles de los que no son de las 12 tribus de Israel. Pues le hemos capiroteado a todos, ¿no? Hemos Los no hablado de los dos. judíos, los que no tienen el evangelio y no han sido recogidos espiritualmente, los que no son de la tribu de Israel. Recordemos que no podemos ver linealmente las escrituras, ¿no? O sea, tenemos que ir entendiendo cómo se han cumplido y a veces hasta de manera múltiple. Sí. Pues bien, pues entonces, en términos generales, ¿el tiempo de los gentiles se ha cumplido? La respuesta sería no. Pero estamos Sí, cerca. yo también Estamos en creo la que estamos en transición y proceso. muy cerca. O sea, Sí. si fuera en un porcentaje del 0% al 100 y 100 el más alto, ¿qué estaríamos? ¿En un 80%, 90%? Mm. Oye, Salvador, pero leíste una declaración hace un momento en donde decía que sí. Recuérdame de quién era esa declaración. Donde decía que está en transición, Víctor. Ah, ok, ok, ok. Sí, Eso es diferente. dice, ahora estamos en el periodo de transición. De Y acuerdo. pronto amanecerá el día de los judíos. Entonces el evangelio se les llevará a ellos y al resto de Israel en este continente. De acuerdo. Eso apoya lo que estaba pensando, ¿no? De que sí, sí estamos en transición, ya se ha cumplido, no totalmente. Por lo que Ahora, a mí veía. me sigue quedando una inquietud. A ver, entonces, el tiempo de los gentiles, cuando estos tienen la plenitud del evangelio, y habla de los que no lo tienen, y habla de que será entregado a los judíos, está hablando exclusivamente de los judíos, entonces, y no está hablando de toda la casa de Israel. ¿Me explico con la pregunta o no? ¿La puedes reformular? César sí me entendió, mira. Yo soy Yo un del poco mal como que no. aprendizaje. Miren, ok, es que hablamos de los judíos y hablamos de que será entregado el evangelio, o más bien, hablamos del tiempo de los gentiles, como que el evangelio está y fue restaurado por medio de los gentiles, y en su mayoría ellos lo aceptaron y lo llevan a la casa de Israel. Pero cuando decimos lo llevan a la casa de Israel, ¿nos referimos a toda la casa de Israel o hablamos exclusivamente de los judíos? Es decir, el tiempo de los gentiles va a culminar independientemente de todas las otras tribus de Israel, para cumplirse exclusivamente con los judíos. Recuerda, chava, que también viene a la par casi el recogimiento de las tribus perdidas que van a llegar, van a ser congregadas literalmente. Entonces, yo veo el cumplimiento con la tribu de Judá y el pueblo de Israel para ellos, de una manera muy explícita, pero no eh, excluye, no es excluyente de las otras tribus. Ujú. Y lo vemos hoy en día. Si vemos estas naciones europeas como gentiles en esa definición, el evangelio está dejando de aceptarse entre ellas, pero entre otras naciones no está ocurriendo eso. Entonces, yo considero que, no es lo mismo, cuando llegue el tiempo se acaba el tiempo de los gentiles, las tribus van a recibir bendiciones que no tienen,
Pero hay un énfasis especial en Judá porque para la tierra de Israel hay muchas profecías que están por cumplirse. Entonces es un marcador importante. Pero tan es así que si asumimos las bendiciones patriarcales como una asignación de tribu y en el continente americano mayoritariamente para Efraín y Manasés, es evidente que estas tribus van a seguir trabajando muy fuerte. No sé si en la conversión, pero sí van a tener un papel preponderante en el recogimiento. Entonces hay que entender lo que significa que acabe el tiempo de los gentiles, ¿no? Yo considero que las tribus o el resto de todo Israel va a seguir tanto trabajando como involucrándose, como recibiendo el evangelio, como va a ocurrir con estas 10 tribus, junto con los gentiles. no junto con los judíos. No, todos van a seguir recibiendo los convenios. O sea, el tiempo de los gentiles no excluye que los gentiles van a dejar de recibir convenios, sino que junto con los de la casa de Israel y los judíos van a seguir aceptando el evangelio, algunos de ellos. Algunos tal vez, como hoy en día hay alguno que otro judío que se bautiza. No, o sea, no creo que se trate de cerrarles las puertas a los que no son de la casa de Israel. Se trata de un fenómeno que se va a vivir, donde los gentiles van a rechazar. No es tanto de que les cerremos las puertas. Es lo que se está viviendo al revés hoy en día. No es que, digamos, está prohibido que los judíos se bauticen. Simplemente no están aceptando. No es el momento para ellos. Y por eso vemos que realmente es un periodo de transición y que no se ha cumplido el tiempo de los gentiles, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente menos gentiles aceptan el evangelio, entonces vemos que sí se está cumpliendo esa parte, pero no están recibiendo los judíos el evangelio todavía. Entonces estamos en esa etapa de transición, digamos que en medio de estos dos acontecimientos. Bien, pues ahí estamos entonces. César, ¿qué te llevas al final de cuentas de esta serie de reflexiones que hemos hecho? Yo creo que me llevo el hecho de que los tiempos se están cumpliendo, de que no debemos hacer acepción de personas, que tenemos que estar abiertos para poder convivir y predicar a todo mundo, y que finalmente, así como hay tiempos destinados para ciertas personas, no es porque se les prohíba. De hecho, el Señor llama a todos a venir a Cristo. Simplemente es porque se está describiendo cómo se va a dar este proceso. Y para la aplicación personal, yo creo que la forma en que aceptemos vivir el Evangelio es bastante aplicativo, pues, o sea, es el tiempo de nosotros, de nuestra familia, depende de si estamos aceptando vivir nuestros convenios en plenitud. Víctor, Lo que hemos analizado hoy me ha parecido muy interesante como otra señal de los últimos tiempos, la conclusión del tiempo de los gentiles. Y algo muy interesante que he aprendido hoy o que he reflexionado hoy es que de todas las señales de la segunda venida que representan no un evento, sino un proceso, porque aún no se han cumplido algunas que son un evento, pero los que representan un proceso ya todas iniciaron. Es decir, no puedo detectar alguna de estas señales de los últimos días que podamos ver como un proceso que no hayan iniciado. Por lo tanto, esto comprueba lo que veíamos en uno de los programas, ¿no? El Señor está a las puertas, de eso no tengo ninguna duda y hoy lo hemos comprobado con una evidencia más. pues muchas gracias, queridos amigos.